Amados, qué bueno saludarles. Quiero bendecir en el nombre de Jesús sus vidas. Quiero, amados, que en este día se encuentren bajo la cobertura y protección de nuestro Dios. Quiero orar muy especialmente por el pastor Diego y su iglesia. Y quiero contarles, amado Dios, que aunque hemos estado hablando del virus y de lo que está afectando nuestra sociedad, nuestra vida, más que nuestra vida, nuestra iglesia, también quiero contarles que quizás hay un virus peor, que es el virus de tener el corazón endurecido. Antes de este virus, del coronavirus, se ha presentado el virus del corazón endurecido. Y quiero contarles que nuestro corazón está endurecido porque ha perdido la sensibilidad de lo importante en nuestras vidas. Hemos empezado a demandar el vivir sin ley, sin la ley divina. Hemos olvidado los principios de Dios y hemos pretendido vivir sin la presencia del Señor en nuestras vidas. Y esto nos traerá grandes pero funestos resultados. Lo que hoy necesitamos, amados, es evaluar nuestro propio corazón. Como dice la palabra, pruébese cada uno a sí mismo. Hoy necesitamos probarnos, amado Dios. Hoy necesitamos entender lo que dice nuestra palabra. Quiero leerles la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero hacerlo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 14, donde la palabra dice: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitados. Hermanos, nuestro Señor nos está reprochando, al igual que le reprochó a sus discípulos en aquel tiempo, la dureza de nuestro corazón y la incredulidad de nuestras vidas. Lo que hoy usted y yo necesitamos, amado Dios, amados hermanos, en el nombre de Dios, es detectar el signo de frialdad y de dureza que hay en nuestros corazones, pero no solamente en nuestros corazones, también en la iglesia, también en medio de nuestras familias, quizás en medio de nuestra sociedad o simplemente en medio de este mundo. Amados, hoy quiero que nosotros, al identificar la dureza de nuestro corazón, podamos entender el mensaje por el cual Dios nos está permitiendo que todas estas cosas, de las cuales sé que nos han hablado y las cuales sé que han llegado a nosotros, como enfermedades, como terremotos, como principio de dolores o pestes y muerte, quede bien grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque hoy vamos a ver 3 o 4 puntos bien importantes de cómo identificar un corazón endurecido. El primero que veamos en esta tarde es que un corazón endurecido no siente la presencia de Dios. Si identificamos que en nuestra vida no sentimos la presencia de Dios, muchas veces he escuchado decir de hermanos que salen de iglesias que no sintieron el poder del Espíritu Santo, que no sintieron a Dios. Quiero decirle, amado, primero miremos en nuestro interior, porque la palabra nos dice que el Espíritu de Dios está con nosotros. No necesitamos andarlo buscando en otros lugares, Él está con nosotros. Y cuando Él está en nosotros, nosotros lo sentimos en el lugar donde nosotros estemos. Podemos estar en un lugar donde la presencia de Dios se manifieste, pero no percibir que la presencia de Dios esté allí. Hemos estado en servicios durante los cuales Dios se está moviendo y la mayoría de los presentes han sido tocados por ese poder manifiesto de Dios. Unos lloran, otros se sienten regocijados, otros son sanados, pero la verdad, otros parecen fríos o endurecidos. Y estos son aquellos que pueden tener el corazón endurecido. Muchos hermanos van a la iglesia simplemente a quedarse dormidos, porque en ellos el corazón está duro. Están más conscientes de ellos mismos que de Dios. Y esto es por la falta de interés en las cosas espirituales, en las cosas del reino.
Nosotros, amados, tenemos que entender la manifestación sobrenatural de Dios en un corazón contrito y humillado. Nosotros tenemos que comprender que un corazón endurecido, lo único que está buscando es complacer sus propios deseos y sus propias concupiscencias. Lo peligroso de tener el corazón endurecido, amado Dios, amados hermanos, y de no entender el mover del Espíritu Santo en nosotros, es que nuestro corazón nunca va a sentir la presencia de un Dios santo. Y solemos hasta ser hostiles hacia lo que Él nos está mostrando en ese momento. Quizás tendemos a juzgar lo que está pasando, y todo porque nuestro corazón está endurecido. Hoy podemos comprender y entender, amados hermanos, que cuando mi corazón está endurecido, empiezo a trabajar de una manera mecánica. Identifícate o identifica a aquellos hermanos que puedan tener el corazón endurecido, porque empezamos a trabajar de una manera mecánica. Quizás hablamos de versículos que no sabemos de memoria, pero no hay poder ni autoridad en ellos. Quizás exhortamos a través de la palabra, pero nunca exhortamos en el amor de Dios, porque simplemente nuestro corazón está apartado del amor de Cristo. Amados, la segunda cosa que hoy quiero que veamos es que un corazón endurecido no permite que la fe fluya en nosotros. Y la fe se genera en el corazón cuando oímos y recibimos la palabra de Dios. Bien conocemos o hemos escuchado aquel verso donde nos dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y podemos identificar, hermanos, que aún congregándose no leen la palabra. Podemos saber de hermanos, o quizás usted y yo que estamos sentados en este lugar, usted que me está escuchando por este medio, no está leyendo la palabra. Y todo se da porque nuestro corazón endurecido no desarrolla una fe profunda en la palabra de nuestro Hacedor. Y aún, si tenemos el corazón endurecido, nuestra boca no va a hablar el poder de Dios, porque simplemente estamos citando versos o simplemente estamos hablando de lo que hay en la Escritura, pero nunca hablamos de la fe que hemos vivido en Cristo Jesús. Cuando dejamos que nuestra fe fluya de lo más profundo de nuestro corazón, nos hacemos inconmovibles e imparables para el propósito de Dios. Pero la verdad, la iglesia está tan lejos del propósito de Dios. Los hermanos estamos tan lejos del propósito de Dios porque solo buscamos nuestro propio beneficio y quizás aún solo buscamos lo que muchos llaman bendición, que quizás es tener dinero o simplemente tener cosas materiales. Pero tan pocas veces buscamos el reino de Dios. Y todo se da, amados, porque la fe que viene por el oír la palabra de Dios, no está haciendo efecto en nuestro corazón endurecido. Tercera cosa que quiero que hoy veamos en medio de esta enseñanza es que cuando nuestro corazón está endurecido, pasamos del compromiso a tener simplemente un deseo. Y una señal de que nuestro corazón está endurecido es que abandonamos nuestros compromisos. Desconectamos las actividades que antes hacíamos placenteramente de nuestra realidad. Hoy simplemente frente a las actividades que la iglesia genera o que el Señor nos está pidiendo que hagamos, simplemente tenemos respuestas como no hay tiempo. O usted sabe que la quiero hacer, pero no lo he podido hacer. Eso nos muestra, amados, que hemos perdido el compromiso para con Dios y para con sus cosas. Porque la dureza en el corazón nos inmoviliza en la voluntad y anula nuestra motivación. Hemos visto cómo nosotros con un corazón endurecido no podemos tener fe o no vamos a tener fe. Y hemos visto cómo un corazón endurecido nunca va a poder
sentir la presencia de Dios, pero también vemos que un corazón endurecido, mis amados, pierde la motivación para buscar las cosas del reino. Hoy quiero, amados hermanos, que entendamos que cuando empecemos a decir, usted sabe que lo quiero hacer, si Dios quiere que lo haga, Él me lo mostrará, nos convertiremos simplemente en deseadores. Y la iglesia está llena de hombres y mujeres que simplemente desean, pero muy pocos que anhelan cumplir el propósito de Dios. Al convertirnos, amados, en deseadores, seremos hombres y mujeres sin compromiso. Y nuestro servicio en nuestras iglesias o en la iglesia serán servicios simplemente de algún día los haremos. Y todo esto nos está mostrando la realidad de la iglesia, pero la realidad de la iglesia es que tenemos hombres y mujeres con un corazón endurecido. Hombres y mujeres que solo anhelan cosas y bienes materiales, pero no anhelan la presencia de nuestro Dios. La cuarta cosa que quiero que hoy veamos es que un corazón endurecido se rebela contra Dios. Amados, es posible entrar en la rebelión sin reconocerlo, porque nuestros pensamientos nos proveen una excusa para justificarnos. El rechazo hacia Dios y hacia los hombres que Él puso frente a la iglesia es evidente en muchos hermanos. Quizás pensamos que otros podrían hacerlo mejor. Tal vez creemos que las cosas de Dios pasaron a un segundo plano, amados, cuando la verdad es que estamos rechazando las cosas de nuestro Dios, porque nuestro corazón endurecido se rebela contra Dios. Y al no poder sujetarnos a Dios, nos ofendemos y por eso nos alejamos o dejamos la iglesia. Todas estas son una sintomología de lo endurecido que está el corazón del hombre. Dejar la iglesia, amados, es para muchos la solución. Cuando vemos algo que no nos gusta, o cuando simplemente hay palabras que no nos gustan, prédicas que no nos gustan, cuando la realidad, el problema no es la prédica ni el pastor, el problema no es Dios, el problema es que usted y yo tenemos un corazón endurecido. Si alguno escoge no creer en Dios ni obedecerlo, está en rebeldía. Por eso nuestro Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, les reprochó a los discípulos, primero su incredulidad, pero segundo un corazón endurecido. Iglesia, hoy estamos viviendo una realidad, es que tenemos el corazón endurecido. Nuestro corazón rebelde se defiende y se justifica, pero esa es la señal de que nuestro duro corazón no quiere aceptar la voluntad de Dios. Por eso hoy, iglesia, hoy quiero invitarles a que recibamos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nos reivindica, nos trae a la reconciliación, nos trae a una convicción de necesidad de arrepentimiento y de amor por las cosas de Él. Iglesia, hoy necesitamos cambiar nuestras vidas. Hoy necesitamos reconocer que lo que nos está matando no es un virus, lo que nos está matando es la incredulidad y un corazón endurecido. Mi invitación es a que juntos logremos tener un corazón de carne. Que juntos miremos la necesidad de buscar a nuestro Padre. Y que juntos podamos reconocer que hay un corazón endurecido. Para que Él que todo lo puede, para que Él que tiene la capacidad de hacerlo en usted y en mí, nos transforme y nos dé un corazón dispuesto a adorarle. Hoy quiero verte levantar las manos al cielo. Hoy quiero verte postrado a los pies de nuestro Hacedor. Hoy quiero entender que estás leyendo su palabra, pero la estás entendiendo. Pero sobre todas las cosas, hoy quiero reconocer que hay un pueblo que ama a Dios. Y ese pueblo eres tú, y ese pueblo somos nosotros.
porque en Cristo Jesús tú y yo seremos más que vencedores. Amados, la venida de nuestro Dios está cerca. Que Él, que aún puede hacerlo, cambie nuestro corazón en un corazón que esté dispuesto a erradicar la dureza de nuestras vidas. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Quiero invitarte a orar. Quiero que allí donde tú estás cierres tus ojos. Y al cerrar tus ojos, implore la presencia de nuestro Dios y me acompañes en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Dios, que mires mi corazón, Señor. Tu palabra dice, Señor, que del buen tesoro de mi corazón salen las cosas buenas, Dios. Por eso hoy quiero suplicarte, Dios, que tú quites la dureza de mi corazón, que quites el temor, oh Dios, que quites el olvido a las cosas celestiales, Señor, que pongas en mí un deseo de búsqueda implacable por las cosas del reino, Señor, pero que sobre todo, Dios, coloques amor, que es el primero de los mandamientos que tú nos has dado. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. Padre, que esta tarde en la cual estamos grabando este mensaje, Señor, sea llena tu presencia de adoración de un pueblo que te ama, Padre Santo. Señor, y yo bendigo a la iglesia que hoy está reunida en tu nombre y oro para que tú, Señor Jesús, nos bendigas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga y continúe transformando nuestras vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.